Listo. Todos. Hola, buenas tardes. Soy Verónica Mendoza, directora de la librería Carlos Fuentes. Les damos la bienvenida a esta charla, a esta conversación, a Tres Bandas, como la bautizó Valentín. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Yo simplemente robo un minuto para agradecerle a Valentín, que es pues un gran amigo, un gran promotor y un gran colaborador que siempre está como muy dispuesto a trabajar y colaborar con nosotros y que nos trae siempre buenas cosas y buenas ideas. Quiero agradecer también a Yael Weiss. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por contarnos el día de hoy sobre hematoma. Y también quiero agradecer a Emiliano y contarles, bueno, que nos da mucho gusto poder prácticamente a partir de este programa, pues poderles acercar y contar un poquito más de lo que hacen diversas editoriales independientes. Entonces, pues nos da mucho gusto estrenar este programa con Emiliano y con Elefanta. Así es que no les quito más el tiempo para que aprovechemos en la conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Vero. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, sí, muy buenas tardes a todos los teleoyentes, todas las personas que nos están acompañando en este Facebook Live. Extender un saludo a Emiliano, a Yael, y aprovechar nuevamente para dar las gracias a la librería Carlos Fuentes, que continuamente vivo dándoles las gracias, no solo por algo que mencionaba Verónica hace un momento, sino pues, y me refiero a la oferta tan importante que tiene la librería Carlos Fuentes en Guadalajara de editoriales independientes, no solo mexicanas, sino latinoamericanas, y creo que es una gran oportunidad, bueno, eso, empezar, digamos, este espacio de conversación alrededor de este tipo de producciones editoriales en este espacio, además que es una librería maravillosa y que es un espacio que siempre agradeceremos. Justo la semana pasada cumplió 2 años ya de existencia y esperamos que sean muchísimos más, porque es eso, la librería es un baluarte no solo de la lectura, de la democracia, de los espacios para conversar, que efectivamente cada vez son más necesarios a pesar de la cuarentena y de cualquier otro tipo de impedimentos. Y bueno, la idea de A Tres Bandas, en esta ocasión con Hematoma y Elefanta, es la de establecer un diálogo entre el autor, el editor y uno de sus lectores, pues en este caso yo, y pues también con todos aquellos que nos están viendo y siguiendo en el Facebook Live, que esperamos también hagan parte de esta conversación. En ese orden de ideas, pues creo que ya arranquemos con el primer rebote, ¿no? Y quisiera empezar con Elefanta, quisiera empezar con Emiliano, y es básicamente preguntarle cómo, por qué surge una editorial como Elefanta. Pues bastante inconscientemente, digamos. Yo, pues bueno, durante mucho tiempo trabajé y he trabajado en el mundo editorial y pues mientras uno va trabajando, hay ciertos títulos que se te antojan publicar, pero que a lo mejor pues no coinciden con los proyectos donde tú estás trabajando y tal, hasta que un día te hartas y decides hacer una editorial, un poco pues a la brava, así sin saber mucho qué tantas cosas tienes que ir aprendiendo en el camino. Pero bueno, un poco fue así. Yo una temporada de mi vida estuve viviendo en Brasil y ahí descubrí autores, bueno, de literatura brasileña y de literatura africana de lengua portuguesa. Y bueno, me abrió la cabeza eso y me parecía que eran autores que tenían que leerse en español sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la semilla principal, la inquietud como inicial y que pues sigo poco a poco con el tiempo tratando de recuperar algunos autores africanos, ahora ya no solo de lengua portuguesa, sino de todos los idiomas y de literatura brasileña. Va lento, en particular eso, pero bueno, al mismo tiempo pues, la editorial va como, le van saliendo brazos y muchos miembros y pues ahí va, ¿no? Básicamente. ¿Qué podrías, digamos, qué te caracterizaría o qué caracterizaría Elefanta como una editorial independiente, emergente?
digamos, qué la hace particular en su manera de habitar este ecosistema tan loco y golpeado en estos tiempos de pandemia? Ujú. Pues bueno, hay una especie de sello personal propio, que eso pues le da un perfil pues especial, ¿no? O sea, a lo mejor editoriales más grandes pues ya no se sabe quién está detrás de qué libro, quién, ¿no? Eh, Aunque luego, bueno, incluso hay editoriales muy grandes con editores de mucho tiempo que imprimen como pues, un estilo, ¿no? Incluso, o sea, Random House, Andrés Ramírez, o sea, uno sabe que él va como atrás de una visión literaria, pero en Elefanta, pues bueno, ahorita pues yo soy de alguna manera el malabarista principal y bueno, digamos que es un poco una visión de cosas que a mí me interesan, en particular que sean leídas, que se discutan, ¿no? Luego hay, por supuesto, cuando uno publica libros, no es que uno esté 100% como seguro ante el mundo y pueda enseñar los libros. Hay libros que a veces te generan dudas, ¿no? Que dices, híjoles, este libro quizás no fue el momento adecuado para publicarlo, o la portada no me gustó. Hay muchas dudas a posteriori del libro, pero bueno, eso también pues va generando un aprendizaje muy bonito, ¿no? Y lo de independiente, pues digo, es una palabra que ya es con la que se categoriza a todas estas editoriales pequeñas, pero bueno, pues finalmente es como si uno fuera ahí de alguna manera imaginándose las posibilidades de crecimiento, ¿no? Y entendiéndolas y tratando de alcanzar algo más sostenible, ¿no? Y un poco eso es lo independiente, pero pues bueno, somos muy dependientes del mundo y del universo mundial, ¿no? Universal, del universo universal. Muy Este, bien. Se nos había olvidado mostrar pues mm, nuestro libro del día de hoy, Hematoma, y quería arrancar a preguntarle a Yael, a propósito también de uno de los cuentos que hacen parte de esta colección de 10 relatos, ¿para qué escribir? ¿No? Yael, ¿Para qué? Así en general, ¿para ¿por qué qué se escribir? escribe? Sí, Pues yo, tú, ok, ¿para qué escribes? pues se diría que por default, porque traté de no escribir muchísimo tiempo. O sea, digamos que de chiquita tenía el sueño de escribir, pero muy pronto me di cuenta que era muy difícil. Cuando estudié literatura, cuando empecé a escribir y escribía súper feo, cuando no eran los comentarios de lo que escribía, no eran demasiado entusiastas. Y además me daba cuenta que mis poetas favoritos en ese tiempo, cuando pues salía de la escuela, eran Rimbaud, Baudelaire, habían tenido una vida muy sufrida. Y yo dije, pero ¿por qué uno tiene que sufrir? Yo pensaba que eso era el prototipo del buen escritor, el escritor que sufría, que se la pasaba súper mal, y yo no quería pasármela tan mal. Yo dije, no vinimos aquí para sufrir. Yo ya sufría mucho como adolescente, no me la pasaba nada bien. Entonces dije, yo no quiero quedarme en este sentimiento y entonces yo no voy a escribir porque se ve que es un oficio muy peligroso sobre todo para la estabilidad emocional. Entonces pero me gustaban mucho los libros y las letras. De los estudios de química, que fue mi primer intento de no hacer nada que tenga que ver con libros, me pasé a letras porque sufría más en química, porque no tenía tiempo para leer ni tiempo para escribir, aunque sea algunas cositas que nada más eran para mí, que no era con ninguna otra intención más que deshacerme de ellas. Entonces, retomé letras y pensé que iba a ser profesora. Odié la universidad con toda mi alma porque tuve que irme de la UNAM por la huelga del 98, 99, y acabé en Francia, y en Francia la universidad es muy severa. Estudié en la Sorbona Literatura y es un lugar seco donde se estudian solamente autores muertos, o eso sentía yo, donde todo es sinónimo de muerte, de estancamiento, de rigidez.
No podía volver a empezar mi carrera porque ya era la tercera vez que empezaba y pensé que si desistía una vez más después de química y letras hispánicas en México, ya iba a perder para siempre la posibilidad de estudiar y de convertirme en alguien o algo, que no es que se logre alguna vez en la vida, pero cuando uno empieza a estudiar tiene esas intenciones. Entonces decidí que descarté la universidad. Entonces me dediqué a editor, pero editor también me hacía sufrir porque tenía muchísimas ganas de ser el autor de alguno de los libros y también me hacía sufrir porque ser editor, y aquí Emiliano quizás podrá hacerme coro o no, o verlo desde otra perspectiva y a lo mejor aquí nos decantamos de quién es verdaderamente editor, porque yo trabajé mucho tiempo como editora y acababa muy deprimida porque ser editor no es leer todos los días a Faulkner, ni a Proust, ni a Kafka, es leer manuscritos ingentes, mal escritos, y que te caen en una cantidad, dices, pero ¿de dónde salieron tantos escritores en este mundo? ¿Acaso todo mundo está escribiendo un libro? ¿Y por qué no los corrigen antes de enviarlos? ¿O por qué este autor que yo admiraba tanto, en realidad su manuscrito es tan impreciso, tan torpe, tan descuidado? Entonces, acababa muy deprimida, sin ganas siquiera de leer, después de trabajar durante días en la labor editorial. Y finalmente siempre regresaba a tratar de escribir y escribía en mi computadora y lo dejaba para después y trataba de publicarlo y no funcionaba y me convencía que no podía ser escritor, entonces lo volvía a dejar y volvía a tratar de hacer otro tipo de labores como traducción, pero es algo que volvía tan constantemente en mi vida que creo que poco a poco decidí, descartando todo lo demás que alrededor del libro que no me convencía, que pues solo quedaba enfrentarlo en cierto modo y ponerme a trabajar y y viendo que en realidad no es escribir, no es forzosamente sufrir, aunque sí es un poco sufrido. No voy a decir que cuando me siento a escribir todas las mañanas estoy contenta. Yo de hecho me di cuenta hace poquito que cuando me levanto, me pongo una cuerda alrededor del cuello y me siento en la computadora, ¿no? Son las 6:30 de la mañana. Si a las 9:30, antes de entrar a hacer mi trabajo formal, logré escribir algo que me gusta, ya me puedo quitar la cuerda. Si a las 9:30 no lo logré, me quedo con esa cuerda todo el día, así una cuerda gruesa, así de esas, pensando, ya me cuelgo, o sea, ya definitivamente será el momento de colgarme o espero a mañana, ¿no? Y tengo un día malísimo. Entonces, sí implica cierto martirio, cierto autofustigamiento, pero cuando escribo algo que me gusta, que por lo menos me hace reflexionar en algo nuevo, me doy cuenta que no es un sufrimiento, al contrario, me hace un día muy alegre, justamente sin esa cuerda que creo que llevo cargando toda la vida. Entonces, escribo porque me di cuenta que no me queda de otra, que siempre volvía a tratar de escribir algo y por más que traté de huir de eso, tratando de llegar al libro por otros modos y otro tipo de oficio, pues siempre volví a eso y eso era el centro. Ese destino irremediable de los libros, de escribir y de leer, ¿de qué manera, además de la disciplina y el juicio que ya nos mencionaste, de qué manera influyó en la construcción de este libro? ¿Cómo fueron surgiendo las historias? ¿Cómo redondeaste un libro de cuentos, una, digamos, selección de tu material? Cuéntanos un poco más de eso antes de volver a Emiliano a tocar ese punto de lo que implica ser un editor. Bueno, entonces entre todas mis decepciones va la audiencia a pensar que soy una persona, va a adivinar un carácter autocrítico, narcisista y terrible de mi parte y sufrido. Em, Decidí después de trabajar en editorial, que fue un momento de bastante decepción, como les contaba, que fue muy pesado, un trabajo de tiempo completo en editorial, que quería entonces escribir, pero que no lo quería tratar de publicar en una editorial, en realidad, en ese momento, porque no quería mandarlo y ser rechazado porque no es bueno y trabajarlo y sentía en ese momento que había demasiados libros en el mundo y que tenían que pasar por pruebas antes. Yo creía un tiempo en la figura de la revista literaria,
cuando vivía en Francia, estudiaba en Francia y trabajé un rato en Francia, mandaba muy seguido poemas y cuentos a revistas literarias, pero cuando volví aquí en México no encontré ninguna que realmente me gustara, donde sentía que se podía crear, empezar a crear lectores y empezar a tener como pues ciertas respuestas a tus textos. Entonces opté por publicar mis cuentos, unos primeros cuentos que hice en un blog, en un sitio, digamos, me hice mi propio sitio y los empecé a autopublicar ahí y anuncié a mis círculo de gente conocida que ahí estaban mis cuentos. También porque yo expresaba este malestar entre la gente que me rodea, que para mí es muy importante, no son tus primeros lectores, es tu círculo más cercano, es con quien primero conversas, con quien primero dialogas, siempre es la gente que conoces, para mí por lo menos. Entonces, decía, no, yo en la mañana estoy tratando de escribir y en un momento sentí que como siempre me decían, bueno, ¿y dónde está? No, todavía no está. Después de años de decir eso, dije, bueno, si no les enseño nada, van a pensar que en realidad soy un agente de la CIA o que hago cosas muy raras en la mañana, vergonzosas y que no quiero decir qué es. Y entonces decidí para como orientar todas esas preguntas, decir, bueno, cuando me pregunten, aquí están mis cuentos en el blog. Y entonces ahí tuve lecturas de gente muy querida, por ejemplo, Tomás Granados Salinas, yo estaba trabajando en el fondo en ese momento y él muy amablemente, sin que yo se lo pidiera, vio en Facebook que había publicado ese blog que anuncié, se metió, imprimió todos mis cuentos de ese entonces, que no son los que están en Hematoma, nada más uno sobrevivió, y me hizo todo, o sea, los corrigió, los comentó, me invitó a comer y se sentó conmigo a verlos todos. Y eso fue para mí muy alentador y muy conmovedor. Y seguí entonces escribiendo cuentos, habiendo ya encontrado al menos un lector, y los seguí subiendo a esa plataforma. Y esa fue como la primera como publicación que hice de estos cuentos, de algunos de estos cuentos que luego seleccioné. Luego lo he contado muchísimas veces, encontré una persona, una amiga, Elvira Lisiaga, que también también quería publicar cuentos. Hicimos un taller juntas durante un año en el que solo ella y yo nos juntábamos para leer nuestros cuentos y criticarlos, hasta que ella me dijo, oye, yo ya quiero publicar mi libro y creo que tú también deberías de publicar uno, porque ya tienes un conjunto de cosas que podrían ser un libro de cuentos. Y entonces empecé a tener el bicho, ¿no? Me metió como zumbido en la oreja de que, ay, quizás ya tengo ahora sí un libro de cuentos que ahora sí puede ser publicado. Y ahora, Emiliano, cuéntanos la versión del otro lado, cómo llegaron esos cuentos a tus manos y en medio de eso, pues no, cuéntanos primero eso y luego te hago una pregunta muy muy puntual. Ok. Ya tengo nebulosas en la memoria, pero si no me equivoco, corrígeme ya él si me equivoco, creo que te pregunté, ¿no? Oye, ¿no tienes algo escrito? ¿No? Y me dijiste, sí, tengo unos cuentos. Y entonces me mandó unos cuentos más de los que están en Hematoma, o sea, digo, hubo todo un proceso y así, ¿no? Y es muy, o sea, eso es muy chistoso porque digo, como que como editor uno en realidad todo el tiempo está como, pues, imaginándose cosas para publicar. Hay temas que, o sea, incluso a mí me llegan cosas insospechables para propuestas para ver si puedo publicar. Me han llegado desde una serie de fotografías de comida de gato durante años, que alguien se dedicó a fotografiar como los patrones de las croquetas, entonces quieren hacer una serie de eso. Espero que no esté oyendo viendo esto esa persona, pero bueno, o sea, como que llegan muchos proyectos muy raros, por un lado, y por otro lado, uno como editor pues está diciendo, oye, él, pues yo, pues, o ella escribe bien, habla bien, tiene no sé qué, y de repente pues pensé en ya él y le pregunté y tenía algo increíble, ¿no? Ok, hay una cosa que me gustó mucho del libro y es precisamente en el colofón. Utilizas la expresión edición al cuidado, libro al cuidado de Emiliano Becerril. ¿Cómo es esa relación de trabajo entre una
ex editora y editora permanente, de hecho ya él pues trabaja como editor. ¿Y tú, cómo es ese diálogo? ¿Cómo es ese chocar de esferas entre ustedes dos? ¿Cómo fue o cómo sigue siendo? Cuéntanos. Bueno, pues fue súper grato porque, digamos, hay todo tipo de personalidades que pueden estar del lado de la creación, ¿no? Entonces ya él pues entiende perfectamente como el rol del editor y ella pues muy como generosamente me permitió leerlo, se abrió a cualquier tipo de comentario, ¿no? Entonces no hubo ningún choque de esferas, más bien de copas, fueron el único choque que hubo, ¿no? Pero hay veces que puede haber gente como muy recelosa y tal, ¿no? Entonces, pero no, en este caso de Matoma, pues fue realmente pues muy circular y muy fluido, ¿no? Muy natural, o sea, realmente grato, desde antes y hasta después, digo. Si lo sientes así, ya él. Sí, lo siento así. Creo que fue un gran golpe de suerte haber encontrado a Emiliano, que Emiliano me preguntara si, o sea, es el sueño de cualquier autor y más un autor como yo, que era una autora temerosa todo el tiempo por haber trabajado en editorial. Precisamente, o sea, me había quedado con esta impresión de que hay demasiados autores, demasiados libros y también quizás Emiliano se ha encontrado con eso. Hay muchos autores que creen que su libro está bien y yo podía ser uno de esos y cuando el libro no está bien, ¿no? Entonces uno es bastante tímido en un inicio. Y justo cuando acababa yo de decir, bueno, quizás sí tengo ya un libro de cuentos y quizás sí debería de moverlo y trabajarlo como un conjunto, y de hecho lo empecé a hacer, motivada por esta Elvis Lisiaga, que ya de hecho había mandado su libro a una editorial y ya había sido aceptado. Justo en ese momento, antes de que yo tuviera que empezar a tocar puertas, Emiliano me escribió y hizo el sueño de cualquier autor que tiene un manuscrito, que es, oye, ¿no quieres publicar un libro? ¿No tendrás algo por ahí? Me pareció un alineamiento de estrellas particular. Obviamente siempre pienso en el sueño de José en Egipto, cuando está con el faraón, y siempre me quedó muy marcado el asunto de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y que primero vienen las gordas y luego las flacas o viceversa. Entonces, y que lo estamos viendo ahorita con la pandemia, o sea, realmente esta vida es de subidas y de bajadas, de golpes de suertes y de golpes de desgracia. Entonces, siempre estoy esperando el siguiente golpe de desgracia, pero quizás son 7 años de bonanza, entonces a lo mejor nada más me llevo gastado 2, tengo que aprovechar los siguientes 4. 5. Y bueno, y por supuesto el trabajo con Emiliano, pues lo traté de allanar lo más posible, porque en efecto, cuando eres editor comprendes perfectamente cuál es el trabajo del otro editor. Y es verdad que muchas veces pues te enfrentas con autores que no comprenden eso y son muy pesados y es muy difícil negociar. Entonces, yo lo que he aprendido a través de mi trabajo y es que todo lo que te diga un lector, y con más razón el editor, porque el editor es tu primer lector interesado y es el más interesado en que además que quede lo mejor posible. El lector, así como en Estados Unidos el cliente siempre tiene la razón, en el país de los escritores yo creo que el lector siempre tiene la razón. Si algo no le gusta, a lo mejor su propuesta no es la mejor, pero se puede mejorar algo. Si en un lugar choca, hay algo que mejorar seguro. Y yéndome por ese camino, siempre ha mejorado el texto, estoy totalmente convencida. Y no hay lector tonto, todos los lectores siempre tienen razón. Yo estoy muy convencida de eso y me guío. Entonces, cada que alguien me señala un punto que no funciona, es muy raro que no lo atienda. Y entonces traté de atender en la medida de lo posible lo que me decía Emiliano y creo que funcionó muy bien. Bueno, y a propósito de los lectores, ya tenemos varias preguntas y pues bueno, varios saludos. Uno especial de Juan Manuel López Villacaña, que dice tremendo libro Hematoma, vale la pena totalmente. Entonces, pues también un saludo para Juan Manuel. Alejandra envía saludos a Yael y Emiliano y dice que Hematoma es el mejor libro de cuentos que leí en el 2019 y sí tiene mucho de razón. También más adelante vamos a ir con Manuel Vázquez, que tiene una pregunta especial para Emiliano, pero quería aprovechar entonces este tema del género, ¿no? El género del cuento del cual soy fanático,
Pero quería entonces eso, además de la brevedad, hay un tema muy complejo en construir un buen cuento. Es mucho más complejo, además, construir una muy buena colección de cuentos. ¿Cómo fue un poco esa, digamos, el diseño, el engranaje de cada una de estas piezas? ¿Cómo fue ese trabajo entre ustedes dos? ¿Llegaste con un orden establecido? ¿Se movieron? ¿Cómo fue esa sincronización de cada uno de los cuentos? Porque sí logran generar y creo que me adelanto un poco, una sensación tan dulcemente perturbador, y con esto quiero decir que pasados unos días se detonan armónicamente aspectos que viste en los cuentos. Pero bueno, eso sí es para más adelante. Ya él y Emiliano, ¿cómo fue eso? ¿Cómo ha sido la experiencia con el género, como lectores, como editores, como escritora? ¿Quién va? ¿Quién va? Arranca tú, Yael. Ok. Pues mira, como te decía, creo que este libro va a ser para mí un libro muy particular siempre, obviamente porque es el primero. Bueno, no es exactamente el primero, publiqué otro libro en Francia en el 2009, a final de 2009, que es más prosa poética y está en francés. Es un libro que escribía ya quizás respondiendo a esto que decía en un inicio, que mis primeros lectores son los que están cerca. Viviendo allá tenía demasiadas ganas de decirle lo que quería, lo que expresa ese libro a todos mis vecinos franceses que me tenían muy enojada. Y no me imagino ese libro en español, porque aquí siento que no se va a entender mi problema con la panadería y el metro y el enojo y furia que hay en las calles de París, por lo menos para la mexicana que estaba allá, que era yo. Este cuento yo lo llamo el del deseo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo creé libremente sin pensar en un libro. Y creo que lo has dicho, Valentín, quizás es una sensación, creo que es más como una sensación de mundo, como un tono, yo lo llamaría, si tú ves los tonos de la realidad, es un tono ligeramente más gris o ligeramente, o sea, es un desplazamiento de tono un poquito hacia lo oscuro. Eso es lo que quizás los une, ¿no? Pero me sentí muy libre a la hora de crearlos. Ahora reescribí, por ejemplo, traté de hacer un segundo libro de cuentos, que Emiliano me debe, aprovecho para públicamente acusarlo que no lo ha leído. Ahí voy. La pandemia. Pero y en este caso sí lo construí en torno a un tema particular. Uh-huh. ¿No? Como muchísimo más consciente de que quizás, o sea, como muchísimo más cerca de la idea de que sería un libro. Mientras que este primero fue, lo llamo del deseo, porque realmente hice lo que se me antojó, a donde mi imaginación me llevaba, los temas que se me antojaban, sin pensar cómo combinarían unos con otros, ni qué forma tendrían el libro. Y entonces cuando descubres que tienen este tono quizás similar o una especie de ambiente o visión del mundo un poquito torcida, pero cuyo torcimiento quizás, porque no hay un hilo que los atraviese a todos. Quizás cada uno tiende manitas hacia otros cuentos del conjunto, pero no creo que haya un solo hilo que los atraviese a todos. Es más como un tejido de, no sé, como en rombos, ¿no? Como de arañas. Y, y ya no sé, creo que es lo que es eso. Me pareció, o sea, traté de agarrar los que mejor respondieran a ese sensación de ligera torsión, digamos. Y Emiliano, creo que no te permití responder cuando te preguntaba por el cuidado. ¿Cómo fue ese cuidado de este orden? ¿Ah? Bueno, pues sí, primero, o sea, por ejemplo, ya él me mandó más relatos de los que tiene el libro originalmente. Y luego incluso ella misma pues, se arrepintió y mejor y tal. Y hubo, o sea, ya que decidimos hacerlo, pues bueno, entramos en una concentración mucho más efectiva de la lectura y del trabajo y de la ida y vuelta. Y entonces hubo, o sea, hay muchos relatos que quizás ya estaban casi perfectos, o sea, y hubo otros que sí, como el de teatro doméstico, por ejemplo, que es uno de los que lo decidimos hacer como en escenas como de teatro, ¿no? Porque, bueno, ya igual me adelanto un poquito, pero bueno, son como 3 espacios dentro de una casa, ¿no? Entonces cada uno
como que cada escena, digamos, pertenece a cada espacio y tal, ¿no? Entonces eso se decidió enfatizar un poco la relación como con la dramaturgia y la escena y tal. Y ya, y luego algunas cosas, ¿no? Como para hacer más elocuente ciertas sensaciones, ¿no? Y ya, y luego otra cosa que también pues fue muy interesante fue pues el orden, ¿no? Porque es como si, no sé, como si pusieras música en una fiesta, ¿no? Y pues, tienes que empezar de cierta manera y hacer un equilibrio, ¿no? Y eso creo que también fue muy acertado y muy dialogado, digamos, con Yael, el orden en el que escogimos colocar los relatos, ¿no? Y el cuidado de edición pues, es eso, es como ir viendo todos los detalles, qué tanta elocuencia tiene cada espíritu, ¿no? De cada relato. Y luego también pensar en el objeto, el propio título, ¿no? Pues tuvo varios títulos. Decidimos por hematoma, que pues una palabra que en otros idiomas funciona, que a lo mejor tiene más alcance y que tiene justo esa como misterio de que pues es algo natural, pero también doloroso, que pertenece a una anormalidad, ¿no? Y bueno, la portada, muy bonita de Abril Castillo, también, ¿no? O sea, como que tiene que ver con eso. O sea, en fin, hay toda una serie de campos de acción, pues, que es pues, el cuidado de edición, ¿no? Quiero añadir una cosita a lo que dijo Emiliano, que Emiliano ya hizo este trabajo de editor donde le dio la envoltura perfecta y yo me entregué a dos de sus decisiones. Una, dándome cuenta de inmediato de su genialidad, que hay que darle crédito, y ahí es donde el editor realmente incide, es en el título, Hematoma. Yo había pensado más en un título que era Moretones, y no tiene para nada la misma fuerza. Se traducía me gustaban otras traducciones de moretones en otros idiomas, pero hematoma, en cuanto lo dijo, entendí que esa era la palabra que estaba buscando y que estaba presente en el cuento en cuestión. Entonces, eso, en cuanto lo dijo, supimos los dos que ahí estaba. Y no es una decisión menor y no es un hallazgo menor, es un hallazgo mayúsculo que yo creo que ha hecho muchísimo por el libro porque es lo primero que atrae a alguien cuando lo ve, se encuentra con este título. Y lo segundo es la portada. Yo en un inicio, esta portada un poco rosa, de colores así un poco pastel, me parecía muy poco adecuada para mi tono. Yo decía, pero esto es un poco de como girly, como de niña. Y yo no soy, no, yo me gustan las cosas un poquito más rudas, un poquito más sangrientas, un poquito más de contacto físico. Pero se lo dejé, ¿no? Yo no había visto obviamente la portada ya impresa, vi solamente pues unas, en InDesign, o sea, la maqueta, y al final buscamos otras opciones, nada salía y tuve confianza y creo que hoy en día me parece una elección magnífica, justamente porque le da cierta suavidad de inicio y además lo de la acuarela que sobre el papel justamente hace formas que tú no puedes controlar como el hematoma, que también se van dividiendo por colores, ¿no? Por el efecto de capilaridad, tanto en la piel, por los vasos sanguíneos, como en el papel, que de hecho hay mucho tiempo se hizo papel con piel, puedes dibujar en la piel, puedes pintar en la piel, y lo mismo sucede en el papel. Me pareció una gran metáfora y una gran manera de hablar de un hematoma de indirecta. Entonces, bueno, nada más para decir la labor del editor en este caso. Muy bien. Nos siguen escribiendo al chat, pues te envía saludos ZL Horacio ZBC. Saludos a mi querida Yael, también Rodolfo Mendoza Rosendo envía saludos a Yael y saludos a Tocayo, o sea, Emiliano. Soy Emiliano Rodolfo, solo bien. lo uso con los Rodolfos, pero bueno, ya me balconeé. Y bueno, y califica Hematoma como un librazo. Serendipity Glory dice, saludos, qué gusto verlos. Ignacio Bañuelos envía felicidades a los proyectos editoriales como Elefante Editorial y también a pues a la librería Carlos Fuentes. Carlos Sepúlveda nos dice, hola, haciendo una apología a la máxima de vistos de cerca, todos somos extravagantes, expreso y muy de cerca. Podríamos ser incluso extraordinarios. Enhorabuena. Sin duda leeré Hematoma. Y aprovecho para hacer una
eso iba al principio, era como un anuncio parroquial para todos aquellos que compren el libro, digamos, en estos días, gracias a la exhibición que estamos haciendo en la librería Carlos Fuentes. Por favor, no olviden dejar su correo electrónico. Estamos experimentando con nuevos modelos para acercarnos a los lectores y pues espero que sea una agradable sorpresa la que se llevarán después de comprar su libro. Y entonces arranquemos ya, igual empieza a ser tan amena la conversación, la plática, que empieza el reloj un poco a jugar en nuestra contra. Y entonces un poco, sí, en efecto, Hematoma es un gran, digamos, un gran título, no solo para el cuento, sino para todo el libro, porque logra imprimir un espíritu muy particular, uno que mencionabas tú de pues el desplazamiento hacia lo oscuro, hay gente que lo ha calificado anómalo y creo que no está mal. Creo que también eso, lo de la extravagancia, esa ruptura con la norma, pero es una ruptura que también es muy sutil, no es una ruptura, digamos, que deje títeres sin cabeza, sino que siembra en cada uno de los lectores esos detonantes de los que hablaba hace un momento. ¿Cómo digamos, cómo establecieron ese múltiple registro, esa coincidencia entre, por ejemplo, la presencia del cuerpo, de la violencia, de lo espacial, de lo doméstico, todo en diferentes, vuelvo y lo repito, registros alrededor del conjunto? ¿Cómo era esa sensación alrededor ya algo nos avanzó Emiliano a propósito del espacio? Pero ¿qué nos puedes compartir, Yael? Bueno, primero quiero saludar a mis grandes amigos Horacio y Rodolfo, y bueno, en particular porque me mandaron un saludo. ¿Cómo fue? Pues mira, cuando estoy escribiendo estos cuentos, trato de dosificar de alguna manera para que no sea demasiado extravagante ni demasiado plano. Es decir, quiero siempre, me interesa mucho la línea que hay entre lo fantástico y real y la realidad, ¿no? Pero sobre todo la línea que más me interesa es la que separa, pues sí, lo normal de lo anormal, o dicho en palabras un poco más realistas, la persona sana mentalmente, la persona que está en relación, ¿no? Bien relacionada con los otros, y la persona que ya se pasó que está alienada, es decir, que ha cortado los vínculos con el mundo externo y vive una realidad un poco paralela. Para estos personajes que me interesan muchísimo, quizás por el miedo mismo que yo tengo a veces de perder contacto con la realidad, y por la locura, por historias de locura incluso dentro de mi familia, ¿no? Historias, ciertas patologías mentales que siempre me han preocupado enormemente y que a veces creo reconocer incluso en mí misma y me causan terror. Entonces, me preocupa mucho y me interesa mucho saber qué pasa, cómo una persona se va desprendiendo del mundo común, ¿no? Del mundo de todos los demás, y se va metiendo en un mundo suyo propio con el que ya nadie tiene comunicación. Entonces, esta persona sigue pensando que vive en un mundo donde las cosas que están pasando son absolutamente normales. Cualquier persona de nosotros es capaz de comprender eso y capaz de estar o sea, es capaz de generar los mismos pensamientos que un loco. La diferencia que tenemos es que nos volteamos con nuestro amigo, yo agarro y te digo, Valentín, fíjate que ahorita que está lloviendo, me doy cuenta que en realidad mi casa, no sé, me siento que está flotando, ¿no? Que tengo casi la impresión de que esto va a ser un diluvio, o sea, lo presiento. Tú me vas a tratar de decir, a ver, cálmate, ¿qué tienes? Tómate un calmante. Yo creo que no, mira, yo leí las noticias. O sea, vas a tratar de agarrar y bajarme a mi alucinación, ¿no? Y entonces yo regreso al mundo de todos, donde todos estamos de acuerdo que esto es una lluvia como todas las lluvias que han habido, y que yo no me estoy a punto de, esto no es un diluvio, y que mi casa no está a punto de caerse, y todo bajo control. La persona que no tiene ese contacto ya no puede, ¿no? Recobrar, no volver a tocar tierra. Y entonces eso me interesa, y esa línea que separa, ¿no? No están completamente locos,
o sea, no haya realmente una alucinación que ya lo haya que encerrar esas personas, pero ya cortaron el vínculo social. Entonces parecen más o menos funcionales, pero ya realmente no están con nosotros. Y por otro lado, el contacto es muy importante porque como tú quizás te habrás dado cuenta y lo mencionaste, el contacto de los cuerpos para mí también es importante porque es lo que te hace sentir que estás dentro del mundo y en contacto con otros objetos y que el espacio que ocupa esta taza, yo no lo puedo ocupar al mismo tiempo porque estamos conviviendo en el mismo espacio y nos repelemos porque somos dos cuerpos distintos. Y eso es lo que me llama tanto la atención quizás en los golpes, por ejemplo, del hematoma, o los golpes que te haces con ciertas cosas, o cuando ocupas un espacio con otra persona y suceden ciertos como roces, es que realmente sí estás en contacto con la realidad y la realidad te va dejando marcas y te va demostrando que ahí está y que duele y que pega. Que te está, tu piel, así como decía, lo que me interesa es la línea que separa quizás lo normal de lo normal de lo anormal, la sanidad de la alienación, pues la piel también es lo que separa tu cuerpo del mundo exterior. Y entonces ese vínculo que es tan importante te lo demuestran los hematomas, te lo demuestra algo que te hace sangrar, te lo demuestra algo que te empuja, ¿no? Por eso me es tan interesante el dolor físico, porque el dolor físico te recuerda que tienes un cuerpo. Obviamente no me gusta el dolor físico extremo, ¿no? Yo me mantengo otra vez ¿no? Como he dicho, en las dosificaciones. Me gusta mucho, de hecho me gusta el dolor, un dolor que no sea extremo, porque si es extremo, por favor, pido opioides a gritos o pido algún analgésico potente, pero si es un dolor pequeño, me parece agradable porque señala que estás ahí y que a veces duele. Esa idea del sufrimiento y el gozo también, porque eso que mencionas está muy, muy claro. Digamos, el lector o quien no lo haya leído va a encontrar matices muy particulares, también apelando a la idea del hematoma y de los diferentes colores y de cómo una sensación se va degradando y se va transformando. Eso creo que también es un gran acierto del libro. Hay un especial y ese balance muy, muy interesante en todo lo que nos has compartido. Ahí, bueno, como ya mencionábamos, son 10 cuentos. Hay uno en particular que me parece el más, digamos, como el que más tiene que ver con la idea de lo fantástico y que también un poco con la escritura. Por eso te había preguntado por la función de la escritura un poco, y es el de deriva, ¿no? La deriva. Pues su Además mismo también... nombre lo dice, ¿no? Deriva un Sí, poco de los demás hacia lo fantástico. No lo sí, había pensado, ¿eh? Acabo de pensar que su mismo nombre revela la pequeña deriva que hace hacia lo fantástico. pero también, por ejemplo, en Who, que es un cuento que además hoy por hoy, y reitero, el hoy por hoy es especial, no solo por las circunstancias de pandemia que nos están, pues que nos obliga a que este sea el canal para vernos, para hablar y para compartir con los lectores, sino también porque hace parte de tu historia personal el día de hoy. Mencionas que la escritura sirve para hacer tiempo, ¿no? Que a propósito del día de hoy, ¿qué puedes decirnos sobre ese cuento, sobre Who, que es el que cierra la colección? Pues puedo decirte que estoy segura que, o sea, no sé si sabes que realmente es el más absolutamente actual, Ujú, porque, bueno, habla por supuesto de un azote mundial, en este caso es una guerra de la Tercera Guerra Mundial. Que ya pasó, ¿no? Y se van descubriendo, mucha gente estuvo desconectada, otra vez esta desconexión que tanto que tanto me asusta y que a veces me motiva el hecho de que estamos viviendo ahorita en este instante, que estar conectados otra vez a través de pantallas y no físicamente. Entonces, no, a mí no me consta que tú no eres un holograma ahí puesto. O sea, realmente de repente sientes que a lo mejor no estás conectado con la realidad, solo ves los eventos a través de representaciones y que no los puedes tocar. Entonces, esta gente, la gente que sobrevivió a la Tercera Guerra Mundial, hay varios que nunca se enteraron que fue la Tercera Guerra Mundial,
¿no? Y se están enterando una vez que hay la hecatombe, está saliendo a la luz y todos los muertos y todos los cuerpos. Este Who me lo motivó justamente la muerte de una amiga, de mi mejor amiga que murió de cáncer. Ahí hay una amiga en el cuento que muere de cáncer, es mi cuento más autobiográfico, es muy personal, por eso yo creo que cierra el conjunto, quizás se va más hacia lo personal y lo íntimo. Me lo inspiró una charla que escuché una vez entre Juan Villoro y John Lee Anderson, que decía que la Tercera Guerra Mundial ya había empezado, hace unos años, había empezado en Siria, que era muy probablemente el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y yo, se acababa de morir mi amiga, y dije, mi amiga ya no se enteró que fue la Tercera Guerra Mundial. Tengo que avisarle de alguna manera, porque lo hablamos muchísimo entre nosotras, ¿no? De este miedo. Entonces, era otra vez, tratar de atravesar hacia lo invisible, hacia otro mundo, ¿no? A través de esta noticia. Pero lo más relevante es que ahí hay un cumpleaños y en ese cuento, y ese cumpleaños es hoy es el cumpleaños de mi amiga que se murió. Entonces es súper actual. Acabando esta charla, me voy a ir de hecho con su mamá y con su hermana, vamos a ir pues nos vamos a arriesgar y de lejos por lo menos a tomar un trago en un lugar abierto para festejar este cumpleaños. Entonces para mí es súper actual. Y creo que, y es muy, muy terrible darse cuenta a qué punto esta mujer que murió antes de la pandemia, no fue la Tercera Guerra Mundial lo que se perdió esta pandemia, ya parece inactualizada. O sea, ya, si ahorita resurge mi amiga, ¿de qué vamos a hablar? O sea, ella no está enterada de tantas cosas, ya no es una persona como nosotros, en cierto modo. No sé si me explico, siento desfasada, se quedó en otro mundo, ya inalcanzable, porque nosotros ya vivimos algo que ella no puede entender, sino tener que explicar muy largamente y tener que ponerla al tanto de los hechos. Entonces, para mí esta pandemia con mi amiga, en relación a mi mejor amiga que murió hace unos años, es un punto de ruptura muy fuerte. Por último, lo que quería decir es que esta pandemia también me pone en situación del primer cuento que escribí, que apareció en el blog que les dije, ya no apareció en Hematoma. De hecho no creo que Emiliano nunca lo haya leído, pero mi primer cuento, al regresar de Francia y que escribí en español ahora para mis amigos de aquí, se inspiró en la gripe aviar de aquel entonces, en el A1H, ¿cómo se llamaba? En fin, estas siglas con las que ahora le ponemos, ya no tenemos el poético cólera, poéticamente horrible, ¿no? Sádicos nombres poéticos para las enfermedades. Fue el primer cuento que me inspiró la ciudad al volver. Entonces, se cumplen como muchos aniversarios para mí en este momento. Sí, de hecho, y me parece súper pertinente, y Serendipity Glory nos dice, también el hematoma es la señal de que la piel no sufrió un daño mayor y que se sanará en lapso breve. Pues muchas gracias, porque sí creo que hay muchas cosas que se contienen ahí. Hicimos un barrio, además, muy rápido. Mencionamos solo rasgos del primer cuento y del último, se nos coló la deriva por ahí. Creo que está bien, un poco la invitación es para que pues compren el libro, lo lean, lo disfruten y podamos establecer más diálogos a partir de esta primera, digamos, aproximación, este juego a tres bandas entre una editorial, su autora, su libro de cuentos y los lectores. Entonces voy a leer, había una pregunta anterior y otra que está en el chat. Las leo y si están de acuerdo, pues respondemos, y si nos queda tiempo, podemos avanzar un poco más, aunque yo creo que por ahora no sé cómo lo están viendo. No quiero ni spoilear ni revelar mucho más de las muchas virtudes que tiene Hematoma para sus lectores. Entonces, Perfecto. ¿les parece? Manuel Vázquez, al comienzo de la charla nos preguntaba por la apuesta. ¿Cuál es la apuesta de Elefanta? ¿Qué se viene, Emiliano? Pues muchísimos libros vienen, además de todos los que vayamos a publicar con Yael al infinito, vienen, ahorita hay muchos libros, o sea, en Elefanta la idea es en narrativa,
pensar como por continente, digamos. Entonces está la parte de literatura africana, la parte de Europa, Asia y América, principalmente, ¿no? Ahora como que quiero activar y meterle un poquito de gas a lo de Europa y América, porque me había concentrado más en África. Y bueno, en América, pues quiero voltear hacia el Caribe mucho, me interesa. Siento que es una región muy rica, muy polimorfa, con muchos lenguajes y maneras de entender el mundo, que está un poco relegada de quizás de, de las publicaciones normales, y me gustaría como involucrar al Caribe, ¿no? En la conversación. Y ya, pero luego puntualmente de algunos títulos que vienen, por ejemplo, voy a publicar un libro que se llama Doble Nacionalidad, que es un libro muy gordo, que se detuvo por la pandemia, que habla de una escritora que se llama Nina Yarkekov, que es mitad húngara, mitad francesa, y que ella se despierta en un aeropuerto y no sabe quién es, y solo tiene 2 pasaportes, y a partir de eso pues reconstruye las posibilidades de su identidad, ¿no? Y bueno, es muy interesante, muy hilarante también, muy profundo, habla sobre muchos temas actuales, ¿no? La migración, los sentimientos de culpa, la superioridad moral francesa o inferioridad, o la húngara, etcétera, ¿no? Ese es un gran libro, ¿no? También voy a publicar un libro de una autora mozambiqueña que se llama Paulina Chisiane, que es la primera mujer en publicar un libro en la historia de la literatura de Mozambique. No es un libro que haya sido publicado recientemente, pero bueno, es un libro que habla sobre el poliamor y sobre una mujer que se empareja con un blanco, una mujer negra que se empareja con un blanco, y ella un poco va como tratando de mejorar la raza, ¿no? Esta frase ¿no? Tan ya fuera de lugar, pues yendo en detrimento de su identidad, ¿no? Entonces, bueno, es un poco toda esa negociación. Pues hay muchos libros, también una biografía de Glenn Gould, ya preciosa, o sea, maravillosa, que es la historia de él, de su piano y de su afinador, que se llama Romance. Del poliamor. Hablando del poliamor y hablando de a 3 bandas, ¿no? Porque es justo eso, pero bueno, no quiero comerme el tiempo tampoco, hay muchos libros que vienen. Un libro de último, es que me voy acordando, que estoy justo, hoy terminé de leer, de Paolo Sorrentino, el cineasta italiano. Son unos cuentos súper chistosos, cada página me reía, ¿no? Sí, realmente está muy bueno, porque es sobre él y sus amigos, ¿no? Pero ya un poco una generación como pues, quizás fracasada, y un poco desde esa perspectiva se los narra, ¿no? En fin, pero ¿qué más? Es que no sé hasta qué hora tenemos de tiempo, siento que se nos va a acabar. No, pues hay otra pregunta, pues comentario de Edgar Antonio Ortiz, y nos dice, pues, hola Elefanta traduce escritores africanos y nuevos autores como a Weiss. Este acercamiento de tradiciones literarias de difícil acceso por la ausencia de traducciones viene de una experiencia personal del editor. ¿Piensan que la literatura latinoamericana no se traduce lo suficiente? Por ejemplo, el New York Review of Books tiene 69 autores en su catálogo, mientras que para toda América Latina tiene 9. ¿Qué opinas, Emiliano? Sí, o sea, bueno, ya comenté un poco mis inquietudes al principio, ¿no? De la charla. Y yo creo que hubo algún momento donde no se traducía tanta literatura latinoamericana al mundo, más allá del boom, que fue pues, el boom, ¿no? Pero ahora yo creo que vivimos un momento donde está... saludos al perro. Gracias, perdón. Sí. Pero vivimos un momento donde está leyéndose mucho en muchos otros idiomas, ¿no? En la literatura latinoamericana, sobre todo pues, de nuestra generación, ¿no? Al turco, al chino, ahorita es un momento donde interesa, digamos, lo que tengamos que decir, ¿no? Y bueno, ahí, pues, en esa cadenita, pues, también nosotros estamos ahí, ¿no? Incluso justo un poco, digo, Hematoma, el título, pues también lo pensamos un poco para poder, que pudiera dialogar hacia afuera, ¿no? Por eso, sí, está ya como en el imaginario, que
vaya al público en español y al público en otros idiomas. Sí, ya nos quedan muy pocos minutos, pero no quisiera cerrar sin nuevamente agradecerle a Yael, a Emiliano, obviamente a Verónica y a toda la librería Carlos Fuentes, pero quería preguntarte, Yael, ¿qué estás leyendo ahora y qué le recomiendas a todas las personas que nos acompañaron? A ver, pregúntale a Emiliano en lo que piensa. Emiliano, ya sabemos que no estás leyendo el otro libro de No Yael, estoy leyendo el entonces. libro de Yael, ahí lo tengo. Si girara la computadora, pero no lo voy a hacer, saldría una pila así de cosas que tengo, ¿no? Pues que pendientes de leer. Ahorita acabo de leer, o sea, un poco para distraerme también, porque luego, o sea, si solo soy como el único lector, así me siento que me puedo enajenar. Entonces trato de, pues de repente, pues, refrescar la lectura con otros libros. Estoy leyendo un libro que se llama Las Beauty Queens, ¿no? De Iván Mona Lisa Ojeda. Iván Mona Lisa, que son también libros de cuentos. Me falta un relato, digamos, que es un poco la historia del mundo drag de Nueva York, ¿no? De una época muy bueno, es un libro muy rápido, muy fresco, que tiene, pues también es un poco pocho, un poco chileno, un poco puertorriqueño, mexicano, está muy bien escrito, la verdad, y bueno, pues ese lo recomiendo, está en Alfaguara y lo editó una gran editora chilena que se llama Paz Balmaceda, que seguro no nos está escuchando, pero bueno. Pero la queremos mucho. Pero la queremos, sí. Yael, tu turno. Pues mira, yo recomendaría ahorita como el libro que más me gustó del año pasado fue el de Luis Felipe Fabre, el de Canción ¿Escribir? de las Noches Más Oscura, me parece. O sea, es un verso de San Juan de la Cruz. Es un libro hilarante, es increíble. Creo que nadie tiene una mano así, una prosa así en México para hacerte reír y al mismo tiempo manejar las esferas más altas de la erudición y la poesía y la historia. Me parece una genialidad. Estoy leyendo ahorita Solenoide de Mircea Cărtărescu. Tenía ganas como de leer una novelota y ya acostarme, ¿no? Y tener como un libro muy gordo, pero estoy sufriendo un poquito con la traducción, a decir verdad. Como que siento que algo quiso decir el autor que la traducción no me está diciendo. Es una sensación horrible. Y como no conozco rumano, pero las palabras que emplea de repente siento que no era esa palabra, estoy segura que era otra cosa. Y de por sí es una escritura muy pues, especial la de él, ¿no? O sea, es como... Puede ser, o sea, despega de repente hacia lo fantástico, que no es mi parte que más me gusta. De verdad, lo que más me gusta es cuando está describiendo la realidad de Rumanía, cuando está hablando de su infancia, cuando está hablando de cómo es realmente el lugar. Ya cuando se va como a estas dimensiones un poco paralelas por las que entra, ahí lo pierdo un poco. Pero incluso, quizás también es un español, muy quizás de Castilla, y entonces hay palabras que definitivamente no me suenan, que es el debate de siempre, ¿no? Sobre las traducciones. Es muy complicado. Por suerte creo que Emiliano hace la mayoría de sus traducciones más hacia el español de aquí, que es el que más gozamos nosotros y que es un español igual de válido. Sí sé qué es lo que voy a leer. Hoy me llegó. Pues como saben todos, ahorita hay un gran sufrimiento de parte de un gran sufrimiento de todo el país, de la mayoría de las empresas y sobre todo de las micropymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, y muchas de ellas son las editoriales, pues se han visto cortados de ingresos. No pueden mantener ni pueden pagar sus compromisos que ya tenían. Y las editoriales independientes están sufriendo muchísimo, las editoriales más pequeñas. Y entonces hoy me están tratando de vender los de Minerva Editores, una editorial nueva, muy pequeña. Hice una traducción de Los viajes de María Shelley, que es una edición muy bonita de pasta dura, con un mapa de por dónde pasó esta mujer viajera de hace pues más de un siglo. Y me la trajeron en una bolsita, o sea, les cooperas para que puedan imprimir su próximo libro, que se quedaron ahora sí que in medias res a la mitad del proceso, y me lo trajeron muy mono en una bolsita de papel muy bonita, y recibí hoy ese libro y es el que voy a leer hoy en la noche. Los viajes de María Shelley. Pues bueno, Yael, Emiliano, Verónica Mendoza les envía muchos saludos.
En lo personal, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado esta conversación a tres bandas tanto como lo disfruté yo. Espero que las personas que nos acompañaron y que no han leído Hematomy, no lo han comprado, lo compren y que sea el próximo libro que tengan para leer en su cabecera de noche, en su mesa de noche. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias y espero que pronto podamos vernos en la vida real. Y de Oigan, nuevo, yo no me quiero ir sin agradecerte a ti, Valentín. no, con Muchísimas gusto. gracias por la invitación, por mantenernos hablando de libros a pesar de la distancia, por mantener justamente a las librerías, ¿no? Y a los libros andando, buscando lectores. Y bueno, esta me parece una gran idea llamarlo Conversación a tres bandas y que poner al lector, el editor y el autor, porque definitivamente hay una conversación también entre el autor, el editor y muchas otras personas que están en el proceso del libro, incluso el librero. Entonces, mostrar esta relación me parece muy acertado. Pues muchas gracias. Espero que tú y todos pues, nos sigan acompañando y que este proyecto, al igual que todos los proyectos de las librerías, de las editoriales, sigan creciendo a pesar de que el cielo se ponga un poco gris, que pues salimos de esta. Así como nos decía Serendipity, la lograremos. Perfecto, Entonces, pues gracias. nada, muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao. Adiós. Gracias. Bye bye. Bye.